Vamos a ver, por aquí atrás tenemos un invitado, pero no sé qué vaya a pasar. Creo que lo van a pasar aquí a Twitch, chicos. Así es que por favor, ayúdenos con sus preguntas si lo conocen, si no lo conocen, si ya saben quién es, si lo han visto. Estoy seguro que sí, la verdad yo lo he visto a él en cada evento. Cada evento lo veo, su máscara es muy icónica. Claro que sí. Entonces, está por acá con nosotros. Es que no, es lo que íbamos diciendo. Acá llegas y alguien te vas a encontrar. Y de este lado también ya nos encontramos y ahorita va a pasar con nosotros un invitado. Va a venir a platicar con nosotros porque lo conoces, Val, estoy seguro que lo conoces, Sí. porque es parte de la comunidad de gaming, es Claro, parte yo de que les nuestra decía que comunidad. ya los he visto en varios eventos Sí. a él. O sea, y es lo más chido, o sea que Icónico. hemos interactuado a lo mejor por redes, pero hoy va a ser de este lado. Entonces, vamos a hablar con él. ¿Quién va a pasar con nosotros, Paula? A ver, cuéntanos. Va a venir con nosotros mi querido Pokerrick, que yo lo he visto interactuando con nosotros en redes, nos apoya, ha ganado boletos con nosotros también Sí, para eventos. sí me acuerdo. Y está presente en todos lados y ahora también de este lado. Entonces vamos a que entre un rato para conocerlo, para ahora sí hacer A ver, humana ¿qué esta chisme conexión. nos tiene de Gamergy, no? A ver, ¿cuál es su experiencia? Perfecto, ahí déjame señalarle a Gio y vamos a hablar con él. Está con nosotros mi querido Pokerrick. Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien. ¿Qué tal te la estás pasando por acá? Oigan, pues bastante bien, la verdad es que ¿Sí? mucha emoción allá abajo, contagian la energía, gente bailando, pasas por los pasillos y te encuentras a la gente en cosplay, no, genial, Hay de genial. todo, ¿verdad? Hay de todo. Es lo que les decía justo a nuestros chicos que están por acá en el chat, que siempre te veíamos en cada evento. La verdad es que tu máscara es muy icónica y difícil de olvidar. Es lo que me decía. Ajá, sí. O sea, se te pone el nombre, pero la máscara jamás. Ah, sí. Oye, ¿y ¿cuántos días estás aquí, Gamer? Pues mira, tuvimos la fortuna de venir los 3 días, la verdad, para participar no solamente creando contenido, sino también disfrutando. Viviendo, es un juego, bueno, es un evento 360, Claro. lucha libre. Tenemos ahora por allá en la esquina simuladores de autos de carrera, racing, presente. Tenemos de este lado mucho baile, eso no deja de ver. Y bueno, ayer la tristeza, la final del De LLA. la LLA, por última vez. Corazones rotos y corazones contentos. Sí. Lados Sí. mismos. Sí, de todo hubo, risas y todo. Pero- Y lágrimas. Y justo nos contabas, o sea, vienes a vivir la experiencia y también vienes a crear contenido, ¿no? Sí, la verdad, me dedico a hacer contenido. Me gusta mucho transmitirle a la comunidad gamer qué es lo que se vive de este lado, ¿no? Hay muchos que no tuvieron la oportunidad de acudir aquí, ya sea no solamente por Ciudad de México, sino porque vienen de otros estados. Entonces, la mejor forma de compartirles cómo está la experiencia, pues empecé en un video, logramos plasmar la emoción, logramos plasmar también todo lo que está allá abajo, ¿no? Y que nosotros hoy pues, tenemos la oportunidad de vivir. Claro, es lo que nosotros igual, justamente con esa mentalidad que me parece también muy bonita, de la mejor forma de compartir esta experiencia es a través de la tuya. Es a través de las redes. Cuando tú te diviertes, cuando tú vives estas cosas, la gente también lo va a vivir contigo. Y tenemos de primera mano siempre la información. Y se vuelve además algo más grande porque ya no es tuyo, lo compartes con los demás. Y creo que también de eso se trata Gamer y el evento, sí. Sí, es un evento que busca juntar, homologar a todas las comunidades, porque aquí te encuentras a gente que juega Street Fighter, King of Fighters, League of Legends, no puede faltar obviamente, Valorant, y son diferentes comunidades que en este día logran conocerse, en los torneitos que hacen en los diferentes stands, logran tener esa conexión de, oye, no te conocía, o algunos llegan a tener esa conexión curiosa porque ven el nick. Hay unos stands donde te ponen tu nick y bueno, tu gamer tag y ya identificas, lo conozco, lo ubico, ¿no? Ya de ahí empieza esa conexión también. Pero justo también es lo que le platicaba a Pablo, que finalmente hay mucha comunidad de nicho, pero también hay comunidad que viene a jugar Mario Kart, que viene con su familia, que viene a divertirse. Entonces, sí, como tú dices, es un evento 360 que además de disfrutar el gaming, además de disfrutar la lucha, además de disfrutar una final, pueden venir a comer, pueden venir a Sí, claro. divertirse en la dinámica. O sea, hay de todo aquí. Sí, oye, además, como dices, 360, porque a donde vayas caminando vas a escuchar voces o ver luces, pantallas, y sobre todo porque, no sé, o sea, caminas un metro y hay un torneo acá de FIFA. Sí. O sea, vienes para acá y ya están casteando Smash Bros. Y justo en esa parte nos contabas que tú también casteas, ¿no? De este lado. Sí, mira, he tenido la fortuna de pues, ir haciendo
un caminito donde empezamos como streamer, después tocamos base como creador de contenido. Inicié, recuerdo que en ese entonces, para el juego de Pokémon Go, con ese empecé. De ahí viene la raíz del Poké Ring, ¿no? Ok. Y profesor Ricardo, así le llamo, entonces ahí conformamos el nombre. Y tuve la oportunidad adelante de irme formando y de tomar cursos y prepararme con varios casters para poder llevar, pues ya ahora no solamente la emoción que vemos en pantalla, sino con la voz, transmitirla a todos los que somos amantes de los videojuegos, más en los de lucha, creo yo, que es donde te enfocas más en gritar, en darle esa pasión, Sí, claro. y es donde se encuentran. Tuve la fortuna de trabajar con varias organizaciones para narrar todos esos juegos que les he platicado hasta ahorita. He tenido pues, la dicha de poder narrarlos e imprimirle el toque de Poké Ring, que es transmitir esa emoción, esa agilidad, esa, pues, ¿qué les diría? Esa energía que Esa se energía necesita que hay en que un juego. ponerle en cada Lo torneo. que te da el propio juego, ¿no? Pero yo quiero que me digas, ¿en qué momento, o sea, cuál es el momento en que dices, ya va, lo voy a hacer? Porque a lo mejor acá queda la cosquillita o el interés atrás, pero tiene que haber un instante en el que digas, órale, voy a ir a esa clase, voy a ir a preguntar. O lo voy a hacer, ¿no? Ajá, o yo mismo voy a aventar. O sea, ¿cuál es ese momento que para ti que te sucedió decir, órale, va? Mira, considero que ya desde más pequeñito traía como el tema de ver la lucha libre y pues escuchar a esos narradores icónicos de la lucha, los gritos, el cómo plasmaba, ¿no? Exactamente lo que estaba ocurriendo, la danza que es la lucha libre, por ejemplo. Claro. Más adelante, pues sí, conforme voy haciendo la creación de contenido, conozco a los casters de Pokémon Go y digo, yo quisiera estar ahí narrando también para toda la gente, para toda la comunidad, porque yo estaba sentado pues, viendo la transmisión, ¿no? Tuve la oportunidad de conocer a personas que estaban creando uno de estos cursos de narración. Me meto, me voy preparando, después dijeron, pues, una rama de la narración es la deportiva, me voy y también dije, pues voy a lo de la deportiva y después otra rama me encontré que era la de videojuegos. Dije, de aquí soy. ¿Por qué? Porque también en el corazoncito traemos tatuado el ser gamers desde pequeño. Y es que justo abre muchas puertas, o sea, yo creo que en este ámbito como creador de contenido te da la oportunidad de estar cerca de las personas que siempre admiraste. Por ejemplo, ayer estaba la lucha libre, estaba Mascarita Sagrada y te da la oportunidad de verlo muy de cerca, de convivir con él incluso y ver todo muy, muy de cerca. ¿Tú qué piensas acerca de lo que te ha dejado ser creador de contenido? Mira, creo yo que me deja un punto muy importante, no solamente es la creación, tener el cuidado de todo lo que estás grabando y de todo lo que estás hablando acerca, llámese de este evento, llámese de un videojuego. Creo yo que tenemos ahí un peso muy importante. La responsabilidad. Sí, exactamente, porque no solamente nuestro contenido lo llegan a ver ya los adultos, sino también sabemos que hoy en día los pequeñitos agarran el celular y ven de todo. Y ahí Entonces tenemos que ser a veces, pues tal vez muy correctos en lo que utilizamos de palabras, o si señalamos algunas cosas de los videojuegos, o de la comunidad, o de estos eventos, tenemos que ser muy cuidadosos y enseñarles que realmente pues, podemos mostrar este tipo de contenido también con mucha responsabilidad, como tú lo dices. Genial. Oye, yo también quiero ver porque hablando contigo no puedo dejar de ver los detalles de la máscara. Sí. Y justo lo que dices, o sea, te reconocemos porque la máscara es icónica. Eso también se vuelve parte de ti y ya es parte tuya. Quiero creer que es un diseño completamente original tuyo. Sí, es un diseño original. La verdad es que, como les platicaba, dentro de la historia de Poké Ring, les quiero contar que también en algún momento fui luchador por unos 5 años. Vete, ve un pierrotazo ahorita. A ver, No. Te tira, ¿no? de una vez. No, sí, 5 años estuve luchando. Lo mismo, tuve la dicha de poder, en el camino del trabajo, la empresa tuvo ahí una interacción con otra empresa de lucha libre. Se hicieron ahí acuerdos. Pidieron que yo entrara, pues yo era el que tenía pues como las características, decían ellos, ¿no? Parecía muñequito de lucha, pero decían que yo tenía características. ¿Por qué lo dices? ¿No? Ah, sí, ¿por qué? ¿Qué será? Y entonces, bueno, pues me mandan a entrenar. Las personas con las que entrenaba pues ya eran profesionales. La verdad es que lo que tú dices, otra vez la responsabilidad era cumplir de ese lado, entrenando al par de ellos, porque no se pueden detener a enseñarte mucho. Y de ahí pues conocí un poco más de los diseños de máscaras, empecé a verlos. En el camino de la creación de contenido y de la narración,
me interesaba dejar huella. Y parte de dejar huella era pues ser uno de los, yo identifiqué que no había muchos enmascarados narrando. Entonces dije, bueno, quisiera poner una máscara, no por esconderme, sino soy mexicano, me gusta demostrar la cultura de la lucha libre, es parte de lo que me gustaría mostrarle a todas las comunidades en las que hemos estado trabajando. Y pues ya de ahí empecé con el trabajo de cómo le hacemos las barbitas, el cabellito, como decías tú, esto llama mucho la atención. Dicen, ¿sí ves o no ves? No, porque es una tela tornasol que pareciera ser que no se ve nada, te veo perfectamente, pero son como dices, pequeños detallitos que le fui agregando, la R de Ricardo con el rayito, basado un poquito en el Pokémon, que es la colita de Pikachu, forma de rayito, pues ahí viene también. Oye, qué increíble, porque además ves la suma de todo, ¿no? O sea, de ti, de tus pasiones y justo lo que es también de ser multifacético, ¿no? O sea, es creación de contenido, pero vamos a castear y te puedes mover con suma facilidad porque estás moviéndote lo que te gusta. Sí, exactamente. O sea, vives las cosas con pasión y las transmites de la misma manera y las materializas también después. Sí, claro, que estuviste en ambas partes, porque igual que estuviste en la lucha libre, también casteaste, también estuviste de aquel lado, de este lado, y todo se convierte parte de ti y de cómo lo quieres transmitir a través de las redes sociales. Bueno, bien, muchas gracias. Sí, y también, ¿tienes algún proyecto que haces acá? ¿Qué más estás porteando? Porque te mueves de El todo, ¿no? próximo se Sí, ve. exactamente, mira, Un spoiler. sí, claro. Spoiler. Mira, llevamos iniciando un proyecto que es el podcast, tratando, ese es el principio de tratar de regresar a la comunidad que me ha dado tanto en estos proyectos donde he tenido la oportunidad de participar, regresarle algo a la comunidad. Lo primero que quiero hacer es enseñarles que, por ejemplo, un pro player necesita detrás de él un equipo multidisciplinario. Llámese un nutriólogo, un psicólogo, un mentor, que les da ese empuje y ese enfoque para seguir adelante, porque todos pensamos que cuando alguien de League of Legends pierde una partida, pierde un torneo, pierde ahorita el campeonato del LLA, pensamos que él ya perdió y ya se fue tranquilo a casa y va a estar ahí, pero no, realmente vive un momento donde tiene que tener un acompañamiento para poder salir como de ese momento donde no llegó al objetivo que era ganar. Y bueno, el proyecto de PokerRick del podcast eso busca, enseñarte esos diferentes especialistas que están involucrados en el gaming y que obviamente le ayudan a ese pro player, y logramos ahí negociar con ellos que te hagan un descuento. No solamente es así de para el pro player, la comunidad en general que esté viendo el podcast, que tenga la oportunidad de poder tocar base con ese especialista, por si ellos consideran que en alguna parte de su vida les puede estar ayudando y aportando. Sí, porque pues justo eso, o sea, el gaming no es nada más ya, siéntate a jugar, prende partida, ya ha crecido tanto que hay muchas ramas que ya tocan el gaming, justo como dices, 3,000 personas no acarician, hay la energía de todos ellos, entonces necesitas psicólogos, personas que estén cuidando tu alimentación, tu sueño, y qué chido ver todo ese espectro en un medio que nos puedas contar tú a detalle ahí, ¿no? ¿Dónde pueden encontrar? ¿Cómo se llama? Pues mira, lo pueden encontrar, todas las redes de PokerRick aparecen como PokerRick Oficial. Así todas las redes, en todos los espacios, ahí lo pueden encontrar. Y bueno, aprovechando no solamente eso, también como spoiler, estamos invitando a desarrolladores de videojuegos mexicanos que llevan también sus proyectos que han sido exitosos y que ya están plasmados en las plataformas y consolas ya consolidados con un buen inicio, porque hay talento mexicano en música, en desarrollo, en fotografía, bueno, en todo completamente. Ahí les estamos dando la oportunidad exactamente en ese espacio para que vayan, los conozcan, se den a conocer también con ellos, con esos proyectos que son caros y que bueno, necesitan que todavía haya más gente que nos está ahí apoyando. Qué bonito. Muy Muy bien, bien, amigos. muchas gracias, PokerRick. Ya saben, hay PokerRick en todas las redes. En todas sus redes, vayan a seguirlo en sus nuevos proyectos, en todo lo que se viene para él. Y la verdad está muy interesante lo que está haciendo, se le agradece demasiado. Y pues nada, síganlo, chicos. Sí, ya sabes, aquí también cuando quieras, tu casa Acá Exagaming. está tu casa. Cuando quieras, ahí estamos en contacto. En estos eventos también, acércate y aquí vamos a estar. Igual,
para todos ustedes y qué gusto también tenerte por acá. No, claro que sí. Antes de irme, no me quisiera despedir, les voy a dar unos detallitos. Cosas grandes. Déjenme ver dónde está. Ahí está bien. Ahorita, bueno, les quiero dar este detallito, si se alcanza a ver. Ay, qué joya, muchas gracias. Miren, es él. Aquí en la qué pequeña esa Y ahorita les voy bella. a dar la figura de acción. ¿Dónde está? Ahorita les vamos a traer la figura de acción de Pokerri. Tamaño real, ¿no? Tamaño real. Tamaño real. Aquí es real, pero más real aún. Un detallito, espero que les guste. Es algo muy mexicano. No, mira. No, yo no traigo nada, Marta. No, hombre, siempre nos agarran desprevenidos, pero. Se los voy a dar así con la bolsita. Amor, está hermoso. Y es que además representa toda la cultura de México y es Claro. súper padre. Si quieren vamos a sacar una. A ver, que lo saque. Mira la otra estampita. No, mire. Joya. Puro talento mexicano. A ver, igual. A ver qué. Ah, sí es. Sí, sí se parece. Oye, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias por todo. O sea, y el apoyo que nos has dado, créeme que es recíproco con lo que podamos ayudarte. Que esta es tu Aquí casa. vamos a estar las Estos son tus amigos desde ahorita ya. Y muchísimas gracias, de verdad. Qué talento, amigos. Neta, vayan a seguir. Vayan a seguirlo. Y qué bonito conocer creadores con esta esencia. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias a todos los que están conectados en Exa Gaming. No se lo pierdan, recuerden. Recuerden seguirlo, chicos. Gracias. Amigo, muchas gracias. Vamos, Nada, Fernando. tenemos tiempo. Bueno, Me retiro así. Muchas gracias. Gracias. Gusto y acá está tu casa. Gracias, bye. Puedo con esto, vean esta joya, o sea, y además tiene la R. Uy, no puedo, está bien chulo. No, van ya cansaditos, ya, Blue. Pero ¿qué crees? Aquí estuvo Pokerri y nos regaló un muñequito de lucha libre. Mira nada más qué precioso. ¿Cómo lo ves, Blue? Sí, está bien chulo. Mira, está bien chulo. Oigan, ay, qué bonito, Val, no puedo creer. Ah, ya Qué está. talento. Está bien Qué bonito. todo, Qué bonito está todo esto. O sea, No sabes cómo me llena, neta, ver a creadores que así, por más básico que suene, pero que sí le echan ganas. O sea, Sí. que sacan el concepto, que dicen, ¿sabes qué? A mí me gusta esto y lo voy a de hacer. pensar eso. No, y además representar la cultura mexicana que No, pocos lo hacen, la verdad. O sea, te soy sincera, muchos se van que por otro lado, pero representar la lucha libre, que es algo icónico de aquí, es una verdadera joya. Y que no te dice nada más, oh, es que soy mexicano, no. Agarra bien y hace su máscara, como No, además, por hace su ejemplo, bonito. su nuevo podcast, el hecho de que pensar en las personas, en la salud mental, en no solamente, está jugando mi hijo videojuegos o está haciendo pro player, sino que definitivamente pensó en esa parte donde casi nadie piensa en esa parte. Sí, no, y también la otra parte que nos decía con Estudios India y darle la relevancia, porque hay tantas historias en este medio, amigos, tantas formas que podemos contar todo lo que sucede, que nunca va a ser suficiente las voces que podemos dar. Entonces, cada vez que se sumen más, nada más va a hacer que crezcamos como comunidad y nos hagamos más grandes y más unidos. Entonces, qué bonito ver ese tipo de trabajos, de esfuerzos y sobre todo de ir apoyarnos. Entonces, si ustedes escucharon ahí, vayan a buscar Pokerri en las redes, chéquenlo por allá y vean qué tiene. Algo les va a No, gustar. y claro que nosotros como medio también nos hace muy feliz el poder compartirles estas cosas, el poder decirles, miren, está esta persona haciendo tal y tal y tal. O sea, es increíble, definitivamente. Efectivamente.